Bueno, la plática que me pidieron que diera el día de hoy y que agradezco a los organizadores, a Cecilia López, a su secretaria Wendy, a los de Ermita, a los de la AIB por esta invitación que me hicieron por dar esta ponencia sobre la vida de Alois Alzheimer. Yo creo que es importante saber quién fue Alois Alzheimer, porque siempre andamos diciendo que nos anda coqueteando un alemán y que tenemos de novio un alemán, pero ¿quién fue este alemán realmente? Y esa es la plática que quiero presentar a continuación. No sé si se puede apagar los focos del frente o así es la dinámica. ¿Se puede apagar los focos del frente o se ve bien ahí? ¿Sí? Bueno, Alois Alzheimer le decían de cariño Aloysius Alzheimer, es como el diminutivo de Alois. Muchos ya saben que Alois Alzheimer fue la persona que describió la enfermedad y que por él lleva el nombre hoy en día esta terrible enfermedad de Alzheimer. Como slogan puse: la importancia de saber la historia de Alois Alzheimer radica en el hecho de que ella nos permite conocer nuestro presente. Y también me robé este eslogan de abajo del día de ayer que fui a la presidencia municipal o Palacio Nacional de aquí de Guatemala, y en el ticket de la entrada venía este eslogan que decía: no podemos cambiar el pasado, pero podemos adueñarnos de nuestro futuro. Y con esto empiezo la plática con el árbol genealógico de Alois Alzheimer. Todo empieza desde el siglo XVIII, en que Michael Alzheimer, que era un campesino, se casa con Margaret Gunther, y de este matrimonio nace el abuelo de Alois Alzheimer, Johann. Johann se casa con Crescencia y de ahí nace Edward. Edward es el padre de Alois Alzheimer. El abuelo de Alois Alzheimer era maestro y él estuvo dando clases de primaria en la época en que Augusta Dieter, la primera paciente reconocida internacionalmente con la enfermedad de Alzheimer, estuvo en esa época de alumna. Es probable que hayan tenido algún primer contacto a la familia Alzheimer con Augusta Dieter. Edward se casa con Eva María Sabina, quien muere al tener el primer hijo, que es Carl. Carl Edward es el medio hermano mayor de Alois Alzheimer, del primer matrimonio de su padre Edward. Edward era abogado y él era el notario de una ciudad llamada Marbreit. Él era el notario real de esa ciudad. Posteriormente, al año después, Edward se casa con su cuñada. Es por esto que el parecido físico de Alois Alzheimer con su hermano Carl es muy impresionante, porque son de diferente madre, del mismo padre, porque en esa época se estilaba que al morir la mamá de los niños, la hermana soltera ocupaba su lugar y tenía que casarse con esta persona. En este caso, Edward se casa con Bárbara Teresa Bush, con la cual tiene 6 hijos y cuyo hijo mayor es Alois Alzheimer. Entonces, el esquema familiar de Alois Alzheimer queda de la siguiente manera, donde Carl es el medio hermano mayor, que tiene muy buena relación con Alois, y posteriormente, después de Alois, viene una serie de hermanos del segundo matrimonio de Edward, pero se vuelve a casar con una tercera esposa y tiene una última hermana o hermanastra, Eugenia Alzheimer, media hermana de Alois Alzheimer. Pasan los años y esta es la casa en Marbreit donde nace Alois Alzheimer y donde tiene él su primera infancia. Nótese que la infancia de Alois Alzheimer fue un poco difícil, porque siendo una ciudad mayormente protestante, la familia de Alois Alzheimer era de una religión católica, y así fue como fue creciendo él en su infancia. Esta casa desapareció se estuvo perdida muchos años, hasta 1998, en que el laboratorio Lilly la compra y la hace un museo de la vida y obra de Alois Alzheimer. Y aquí vemos
algunas fotografías y algunos muebles de la época relacionados con la familia de Alois Alzheimer. Era una casa de 2 pisos, ahí vemos fotografías de Alois Alzheimer. En toda la casa hay fotografías familiares. Seguimos viendo fotografías familiares, títulos, diplomas de Alois Alzheimer. Esta es la pequeña cocina donde tenía que cocinar para tanta familia numerosa. Un nicho donde viene Alois Alzheimer con su esposa y sus 3 hijos, como voy a mencionar más adelante. Actualmente en la parte de arriba es una área de conferencias donde puede llevarse en esta parte de aquí o en esta otra. Y bueno, esta es una fotografía donde se ve a Alois Alzheimer a los 2 años de edad, esta parte de aquí, ¿sí?, con su hermano Carl y su su hermana, perdón. Bueno, como es la costumbre de las familias católicas, él es bautizado en la ciudad, en la única iglesia que había católica en la ciudad, y lo anuncian en el periódico, donde la familia Alzheimer invitan al pueblo, a las familias de ese entonces, al bautizo de Aloysius Alzheimer. Aloysius como nombre diminutivo de cariño. Crece entonces en una escuela católica hasta que la familia se traslada a otra ciudad, a Schaffensburg, perdón mi alemán que no es nada bueno, y ahí lleva en el Instituto Real Humanístico sus primeros años de primaria y secundaria. Posteriormente, él se matricula en la Real Universidad de Friedrich Wilhelm en Berlín, porque le dijeron que ahí era muy buena la medicina. Los grandes descubridores de la medicina estaban en Berlín y él se traslada para allá, pero solamente está un semestre. En ese entonces él conoce a Virchow, que era el padre de la patología celular, o a Koch, que fue el que descubrió el bacilo tuberculoso. Por razones que no sabemos, también conoció a otros más de la época. Y el segundo trimestre de la Facultad de Medicina se traslada a Würzburg, donde se vuelve a reencontrar con su medio hermano Karl y vive con él en los siguientes 6 meses. Aquí vemos a los 18 años a Alois Alzheimer, donde se unió a una fraternidad de la universidad y que usaban este tipo de indumentaria. Y véase el parecido tan igual a su hermano Karl, que es un poco mayor que él y que sin embargo tienen un parecido muy, muy sorprendente. Tal vez lo que los diferenciaba es que en esa época, a los 18, 19 años, a Alois Alzheimer le gustaba mucho el esgrima y tuvo una lesión facial donde le quedó una cicatriz en la mejilla del lado izquierdo. Posteriormente abandona esta universidad en Würzburg y se va ahora a la ciudad de Tubinga a seguir su universidad. No se sabe por qué estuvo cambiando tanto de universidad a Alois Alzheimer. Y ahí ya se titula con una tesis que, de acuerdo a sus maestros, le titularon sobre las glándulas ceruminosas del oído. Esa fue la tesis con la cual se titula después de terminar la carrera de medicina. Al terminar, el doctor Scioli lo contrata para un hospital de enfermos mentales o un hospital psiquiátrico y epiléptico en Frankfurt, Alemania. Él era el asistente solamente, había un director, había un médico en turno y él era ayudante. Y ahí estuvo desde el año de 1888 y es donde él empieza a interesarse por los trastornos del cerebro. Siendo un médico general o un médico familiar, empieza a descubrir las enfermedades neurológicas. Él era muy, muy bromista y un día les llegó disfrazado en un día de carnaval de pordiosero y las gentes de él le dijeron, vamos a hablarle al director Scioli que
que usted quiere entrar aquí y usted no puede entrar aquí. Y entonces él dice, no se crean, estoy bromeando, estoy disfrazado de pordiosero. Entonces ahí vemos el humor que caracterizaba a Alois Alzheimer, un hombre de cerca de 1,90 de estatura y 120 kilos de peso. Pues entonces, antes de conocer a Cecile Simonet, él conoció al esposo con el que estaba casado, puesto que Alois Alzheimer se casó raramente para la costumbre de esa época con una viuda. No se sabe si esta viuda tenía hijos, pero el esposo tenía una enfermedad que en aquel entonces llamaron parálisis progresiva, y Alois Alzheimer se está especializando en esa área, y por eso es que lo mandaron llamar a ver al señor Otto Heisenheimer, una industrial, una persona de mucho dinero que posteriormente fallece en 1893, y un año después Alois Alzheimer se casa con la viuda, con Cecile. Con ella tiene 3 hijos, Hans, Gertrude y María. Este es el árbol genealógico de lo que acabo de mencionar, donde empezamos a hablar de Michael con Margaret, nace Johann se casa con Crescencia, tienen a Edward tiene 1, 2, 3 matrimonios. El primer matrimonio nace Carl, del segundo matrimonio nacen todos estos hermanos de Alois Alzheimer, y del tercer matrimonio nace Eugenia. Posteriormente Alois Alzheimer se casa con Cecile y tiene a Gertrude, a Hans y María. Nótese que el apellido de Alois Alzheimer se pierde, puesto que al tener 2 mujeres solamente el hombre podía continuar con el apellido, pero él tuvo 2 niñas. Entonces realmente la descendencia, los nietos y bisnietos de Alois Alzheimer que aún viven, no se apellidan Alzheimer. Aquí lo vemos donde él tenía una vida familiar muy apegada a sus hijos. Aquí vemos a Cecile un poco antes de morir. No se sabe exactamente, murió de unas fiebres, pero no sabe qué fue la causa. Aquí está con su cuñado Carl y un niño. Posiblemente la persona que está atrás sea la hermana de Cecile. Aquí vemos a Cecile, una persona que no se sabe quién es, Alois Alzheimer, su hermano Carl, Alois Alzheimer. Esta es la hermana de Cecile, esta es la esposa de Carl y los niños de Carl. Esta mujer es un papel muy importante en la vida de Alois Alzheimer, hermana de Cecile, porque a la muerte de Cecile, entonces la cuñada viene a tocar su lugar, pero en este caso ya no era la época en la que los que morían tenían que casarse con la hermana de la difunta. Aquí en este caso, la hermana de Cecile crió los hijos de Alois Alzheimer, pero nunca se casaron. De hecho, Alois Alzheimer no se volvió a casar nunca más. Aquí lo vemos, un hombre bastante alto, corpulento, su hermano que tiene cierto parecido, y su otro hermano que no tiene tanto parecido con Alois Alzheimer. Es una familia muy numerosa. Y entonces llegamos a la época en que esta pacientita Augusta Dieter entra en 1901 al hospital psiquiátrico de Frankfurt, y desde el primer día a Alois Alzheimer como asistente le toca atender a esta paciente, y le llamó mucho la atención que a los 51 años tuviera un cuadro de tipo demencial, y la siguió durante toda la época en que estuvo atendiéndola, los 5 años que vivió Augusta Dieter en el hospital psiquiátrico, a manera de que cuando muere obtiene el cerebro y lo estudia y lo presenta, como voy a mencionar más adelante, en un congreso de psiquiatras en Alemania. Entonces vemos que él describe que es una mujer desalineada, despeinada, mayor a la edad cronológica de 51 años que tenía a su ingreso, donde sus manos están postradas sobre sus rodillas, no sobre sus pechos, con una bata de hospital en un pabellón psiquiátrico, sumamente asustada y temerosa. Esta fotografía fue descubierta hasta el 1990 y tantos, estuvo perdida cerca de 80 años, no la encontraban hasta que encontraron el expediente y pudieron ya a nivel mundial hacer esta difusión.
En 1903, estando todavía Augusta Dieter internada en el hospital psiquiátrico, él invita Kraepelin a Alois Alzheimer a trabajar con él en el hospital psiquiátrico y se lo lleva entonces a vivir con él a Múnich. Sin embargo, él le pide al doctor Scioli y a otros médicos que sigan el caso de Augusta Dieter porque le interesó mucho este cuadro, y no es entonces que cuando fallece esta Augusta Dieter, él toma el cerebro, lo analiza y lo presenta en una convención de psiquiatras, y él le llama una enfermedad específica de la corteza cerebral. Obviamente en la época muchos no le hicieron caso, pero Kraepelin, su maestro, sí, y entonces años después él en un tratado de psiquiatría pone la alusión a la enfermedad de Alzheimer, y es la primera vez que se empieza a manejar este término en el gremio médico. Y aquí vemos la microscopía cuando Alois Alzheimer checó y presentó este caso, así como también presentó algunos dibujos de las famosas marañas neurofibrilares y las placas seniles o placas de amiloide, que desde entonces se ha utilizado como parte del diagnóstico histológico de la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, como les decía, en minutos 10 es cuando ya ponen la enfermedad de Alzheimer como tal, y de ahí para acá se ha utilizado mucho. En minutos 12 ya lo ascienden como director de una clínica psiquiátrica a Alois Alzheimer, y el emperador firma su nombramiento que vemos al lado derecho. Pero 3 años antes de morir, Alois Alzheimer tenía un deterioro de su salud paulatino. No sabemos cuál fue la causa, pero se dice que fue de una enfermedad cardíaca a la edad de 51 años, misma edad en que él conoció a Augusta Dieter cuando ingresó al hospital psiquiátrico de Frankfurt. Y entonces vemos que trasladan el cuerpo de Alois Alzheimer con su esposa en Frankfurt de Melo, donde están los dos sepultados desde entonces, desde 1915. Ahí tenemos la esposa y Alois juntos de nuevo. Este doctor Maurer tiene un libro extraordinario que describe todo lo que les acabo yo de mencionar y más, en donde buscando, encontró en Frankfurt el expediente en latín, en alemán, con anotaciones propias de puño y letra de Alois Alzheimer, del expediente de Augusta Dieter, hasta 1995, y fue entonces donde la fotografía de Augusta Dieter dio la vuelta al mundo. Esta es entonces, a grosso modo en 20 minutos, la trayectoria de un médico que publicó más de 100 artículos médicos de diferente índole. Estudiaba mucho sobre el cerebro de los pacientes suicidados, estudiaba mucho sobre parálisis progresiva, que le llamaban en ese entonces, y estudió mucho sobre las demencias, y a él le debemos este nombre de la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias.